jamás. Yo voy a cumplir este año 34 años de pertenencia al país y desde luego jamás, pero no hace 34 años, yo no hubiera pensado que el periódico sería así hace 5 años. Realmente la velocidad que avanza la transformación de los medios es algo que jamás nadie pudo anticipar. Bien, como sabe usted, este que acabamos de ver, que es don Antonio Caño, acabó muy mal porque le vendieron la imagen de que era el súper derechista, porque yo creo que no lo era. De hecho, en su etapa de director del País publicó muchos artículos contra el gobierno Rajoy y contra el ministro Gallardón y contra Ana Mato y contra muchos, pero hizo una apuesta equivocada, que es, uno, apostó por un gobierno PSOE-Ciudadanos, no PSOE-Podemos. Y segundo, luego, cuando hubo primarias, apostó claramente por Susana Díaz. No solo él, todo la cúpula entonces del país. Y de hecho, hizo un editorial muy duro contra don Pedro Sánchez, que era: el señor Sánchez es un insensato sin escrúpulos. Algo que sospecho que seguirá pensando en la actualidad. Lo que creo que fue un error fue apoyar a uno de los candidatos en las primarias. Lo hicimos porque Pedro Sánchez había sido muy agresivo contra el periódico, había venido varias veces al consejo editorial a participar. Yo estuve en 3 consejos en el que él estaba. Había cambiado de posición absolutamente. Cuando él llegó, dijo que representaba el área más moderada del PSOE, luego se fue más a la izquierda y atacó duramente al periódico. De hecho, llegó a ir a ver al presidente de Telefónica para pedir que echaran al director del País. O sea, que fue muy agresivo. En las que la posición era en fin, desde mi punto de vista, de extrema necesidad. O sea, en este momento, estas horas, se estaba librando la existencia o no del Partido Socialista. Yo consideré, el periódico consideró que conducir al PSOE a eso era realmente conducirlo hacia su destrucción. Probablemente a su escisión. Pues lo urgente en esas horas era evitar eso. Y la única manera de evitar eso es que Sánchez se fuera. Entonces la posición en esas horas del país, desde el punto de vista editorial, sí fue muy, muy dura y muy firme. Sí. Claro, cuando se aprueba la moción de censura, no te exagero, una semana después, porque además don Pedro Sánchez contraatacó, don Pedro Sánchez concedió entrevistas a La Sexta diciendo: eso lo hace porque los accionistas del país, como son del sector financiero, tal, pues el poder del IBEX, tal, contra mí y tal. Ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían. El País ha sido uno de ellos. Grandes empresas y grandes bancos que están detrás de medios de comunicación, en este caso tú hablas del País, y que a través de los editoriales de este medio hacen saber su opinión. Sí. Con lo cual contribuyó más la imagen del País, de periódico del IBEX, que nunca le ha hecho gracia al País porque quiere ser identificado como un periódico progresista. Bueno, con lo cual, cuando Sánchez llega a la Moncloa, por una puerta entra él y por otra puerta sale toda la cúpula del País. Don Juan Luis Cebrián es nombrado presidente de honor, un cargo ahí honorífico sin poder alguno, y toda la redacción del País es despedida. Don Antonio Caño no, porque hay una norma que era que los directores del País eran recolocados. Entonces, estos directores del País habían sido recolocados, con lo cual le recolocan como colaborador mensual, pero toda el equipo que tenía, su director, redactor jefe, por primera vez en la historia del País, en vez de ser recolocados, a la calle todos. Cuando llega el nuevo equipo del País, hacen una racia importante, a todo el equipo directivo de Antonio Caño nos echan. Siempre que llega un nuevo director a un periódico cambian, hace su equipo, pero nunca los ponen en la calle, siempre se busca cómodo. Aquí no, aquí se hizo como nunca se había hecho en el País, 7 personas a la calle. Yo eso no lo voy a calificar. Lo cual se interpretó también el señor Rubalcaba, que era miembro del Consejo Editorial, también despedido. De hecho, el propio señor Caño se quejó que algunos dijeron que no era leal que lo comentara públicamente, porque lo comentó públicamente, que estaba extrañado. Todos fuisteis echados después de la moción de censura de Pedro Sánchez. Es decir, en cuanto gana Pedro Sánchez, se produce el célebre volantazo y bueno, Torreblanca, Álvaro Nieto, Maite Rico, Rubalcaba incluido,
me alegro de saludaros. Sigo trabajando, sigo perteneciendo a la plantilla del País, pero es cierto que despidieron a todo mi equipo en un acto que jamás entendí y que me parece profundamente injusto, porque es un equipo que no solamente había sido leal a mí, y eso es lo de menos, sino que había sido profundamente leal al periódico. Y desde luego para Rubalcaba, pues, ¿qué te iba a hablar de lealtad al país? Hasta excesiva a lo largo de su carrera política. Tú que eres periodista, pues quizá entre los colegas alguna vez os habréis quejado de que Rubalcaba favorecía demasiado al país, y si de algo ha pecado es de favorecer al país. Es que Rubalcaba, después de dejar el liderazgo del PSOE, le habían colocado en el Consejo Editorial del País y tras esto también le echaron, con lo cual me lleva a sospechar que quizá algo había tenido que ver con la hostilidad del país hacia don Pedro Sánchez. Es una muestra más, una vez más, de que hay periódicos del gobierno y ya está. Lo que pasa es que atinaron mal el tiro el país y una vez que llega Pedro Sánchez, como bien estás viendo, pues los cambia a todos. Creo que la parte del señor Caño aquí es acertada inicialmente, pero creo que empieza luego a meterse en una camisa de 11 varas bastante incómoda, que es la de reconocerlo de, usted sabe que Rubalcaba había sido muy leal al país, incluso como político, incluso antes, porque antes había sido ya, claro, está metiéndose ya en un rollo directamente con eso, que ya lo que está reconociendo un poco es, vale, entonces, ahora, su nuevo periódico, ¿qué es? ¿Qué tenemos aquí ya? ¿El nuevo periódico Pedro Sánchez? Una vez que han echado a todos estos, ¿ahora usted es el periódico Pedro Sánchez o cómo es? ¿Cómo va a ser la cosa? En esa época, además, el país había tenido un cambio accionarial y había un nuevo accionista mayoritario, el señor O'Gorlian, un fondo de inversión franco-armenio y tal. Y el señor O'Gorlian dijo en una entrevista, es que el país se había vuelto de derechas y hemos tenido que reencauzarlo, que eso le enfureció mucho a Antonio Caño diciendo, oye, que yo nunca he sido ni derechas ni el PP, pero el estigma ya se había acabado puesto, ¿no? Respondería a quienes dicen que el país hace seguidismo de la figura de Pedro Sánchez y de que su línea editorial aparentemente ya está plegada a los objetivos electorales del PSOE. Todo el mercado de la prensa y de la radio en España es de derechas y yo tengo el único medio de izquierdas. Entonces, ¿para qué cambiaríamos de línea editorial para juntarnos con toda la prensa y toda la radio de derechas? Lo hemos hecho en algún momento y hemos visto el resultado. Hemos perdido oyentes, hemos perdido lectores. Escuché al señor O'Gorlian el otro día en el Foro Nueva Comunicación decir que cuando el país se volvió de derechas no le fue bien, que es una especie de ataque a su etapa. Me pareció primero de un cinismo escandaloso. Me pareció un acto de hipocresía realmente descomunal. Primero, el país no se volvió de derechas. Segundo, el país no le fue bien en el papel, como no le fue bien a nadie, como no le ha ido bien a nadie. Tercero, el país le iba de maravilla en nuestra edición digital. Cuarto, al país le va mucho peor ahora que le iba entonces, tanto en el papel como en lo digital. Es decir, me parece que el señor Güell está simplemente justificando una decisión injustificable y que ha perjudicado a la larga al periódico, que no es mi despido solamente, o no es principalmente mi despido, que es la purga que eso provocó. Porque un despido masivo y justificado con razones ideológicas, es una purga. Y eso es antidemocrático y eso ha perjudicado, ha hecho daño a la imagen del periódico y le hará por mucho tiempo. Pero es que la cosa no quedó ahí, porque claro, el problema que tiene don Antonio Caño es que él, si quiere demostrar que no es de derechas, lo malo es que le caía fatal don Pedro Sánchez. Y entonces él seguía siendo un columnista mensual. Todos los meses publicaba un artículo. Y llegamos a mayo año 2022 y él publica una tribuna contra Pedro Sánchez que tengo por aquí, donde poco menos que la acusa de populista, lo compara con Trump y dice que si de verdad fuera un líder, pactaría con el Partido Popular en vez de con los partidos independentistas. Habría un gran pacto de Estado, PP-PSOE, tal. Y ocurre algo muy curioso, que es que el país, los días siguientes de ese artículo, publica
3 cartas al director seguida poniéndole a parir. Sabes que las cartas al director las decide la dirección del periódico. Y entonces al día siguiente pone: me siento avergonzado por el artículo que ayer publicó ahí el señor Antonio Caño. Otro publica: leyendo, no parecía que estuviera leyendo El País, leyendo lo que había publicado ese señor. Viendo, gracias a Antonio Caño por ilustrarnos. Al final, cómo se nota que es de derechas, tal. Y después de haber publicado esas 3 cartas seguidas al director, al día siguiente sale: El País despide a don Antonio Caño, que se convierte así en el primer director del País que es despedido, y va a enfadarse al señor Alsina, que era el que sé que no está disponible ese día el señor Herrera, que se fue a la otra. Me preguntas cómo estoy y bueno, estoy jodido, si se me permite la vulgaridad, ¿no? Porque son más de 39 años de dedicación a una empresa y a un trabajo, a un sitio al que llegas con 25 años y te vas con 64, ¿no? Me llamó una señora que no conozco y en apenas unos minutos despachó la situación diciendo que estaba despedido con carácter inmediato y que desde ese mismo momento era baja en la empresa y en la seguridad social, sin más. En ese periodo de director se cruzó en mi camino un señor alto y simpático en su primer momento, que respondía al nombre, en ese momento desconocido para mí, de Pedro Sánchez, y la verdad es que ahí de alguna forma se torció todo, francamente, ¿no? Y soy consciente de que la llamada de ayer arranca del momento en el que yo llegué a la conclusión de que Pedro Sánchez no era el mejor hombre para dirigir al Partido Socialista. Y bueno, no es que me arrepienta. Un periódico que el 23 de febrero de 1981, el famoso 23F, apareció en la calle con un titular de El País con la Constitución, no podía dudar de que el 1 de octubre de 2017, cuando de nuevo nuestra democracia era objeto de un ataque antidemocrático, El País tenía que salir a los kioscos de nuevo con el titular El País con la Constitución, y eso es lo que el periódico hizo en todo aquel periodo. Y en aquel momento, en un momento crítico de esa crisis, de esa situación, yo publiqué un editorial muy crítico que ha tenido mucha repercusión. Es solo uno de los cientos de editoriales que se han publicado en el periódico durante mi etapa, y me he molestado en revisarlo. Hay muchos más editoriales contra el presidente del gobierno de entonces, Mariano Rajoy, que contra Pedro Sánchez. Es lo que pensaba, pero sé que he pagado un precio por ello desde ese momento, y lo he pagado hasta ayer mismo. Bueno, el despido de un director en cualquier medio es una decisión difícil de tomar. En el caso del País no hay ningún precedente. El País ha siempre mantenido en sus plantillas y con algún tipo de vínculo a todos los exdirectores del periódico. En aquel momento todavía existía una cierta cultura del periódico en el sentido de aceptar una tradición, pero esa cultura en estos 3 años ha ido desapareciendo. Toda la gente vinculada al País tradicionalmente está en este momento prácticamente fuera del periódico. La propiedad del periódico está en otras manos. El accionista mayoritario es un financiero de origen armenio y nacionalidad, creo que francesa o inglesa. Es una persona sin vínculos tradicionales con el periódico. Como la mayor parte de los consejeros no tienen vínculos tradicionales con el periódico, algunos incluso tienen una tradición de hostilidad abierta con el País tradicional, con el País que conocimos. Perdone, déjeme que diga un par de cosas. Claro que Herrera estaba disponible, pero ir a ver a Herrera otra vez, en este caso, hubiera sido ya la confirmación de sí, o sea que ustedes de derechas, como están acusando, va Alsina, que es un poco el... Bueno, ¿de dónde es Alsina? Se sabe también por qué... Te dirá que es independiente, aunque sabe que para la izquierda dirán que también es de derechas. Bueno, pero está bien ir a... Digámosle centrista si queremos, si le comparamos con Carlos Herrera. Efectivamente, eso es. 2 cosas tengo que decir de todo esto. Primero,
qué mal queda eso decir, me llama una señora que no conocía. Bueno, pues tiene que conocer usted al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Pero ¿sabes por qué lo dice? Porque esto son muy clasistas, pero dices, perdona, si soy un director del país, me tiene que llamar el director del país o el propio presidente del grupo, que era Gorlian, no una gestión personal, pero le llamó la abogada, como bien dice usted. Pues queda de pena en este caso, pero por otro lado pienso, si llevas desde los 25 años y te echan con 64, ostras, qué liquidación tan maravillosa. No, seguramente es inseguro, o sea, brutal. También le digo una cosa, creo que, vamos a ver, evidentemente sabemos que esto no va ni de derechas ni de izquierdas. Sabemos que hay dos PSOEs y lo sigue habiendo, lo sigue existiendo. Para que el señor Antonio Caño, que es señor Cebrián, esos dos, ¿qué PSOE es el que ellos quieren? El PSOE que había apoyado a Susana Díaz, el PSOE de Felipe González, de los varones, de Paje, ese era el PSOE de ellos. Eso es. Correcto, efectivamente. Si sabemos que hay dos PSOEs. Tiene usted razón, esa es la clave de esta historia. Está claro, pero por eso me parece tan infantil acusarle, a ver, infantil y muy claro hacia dónde se va, acusarle de que es de derechas o de que no es de derechas, sencillamente es de una izquierda, de una de las dos izquierdas que hay. Lo raro, lo que no queda bien, claro, es mantener al señor Caño ahí en esa dirección cuando han echado a todos, le dejan ahí solo. Usted está diciendo, dice, no creaba mucho problema, porque a fin de cuentas su un artículo mensual. Claro, al mes. Pero claro, la forma de echarle me parece que es haciéndole un fatality total. Es decir, mandas 3 cartas, 1, 2 y 3, es como pa, y despedido. O sea, no es que al día siguiente le despidan, es que le echan con 3 cartas. ¿Él qué opina? Es decir, qué casualidad, digo, seguro que no había artículos a favor o es que había mucho interés en preparar el terreno para decir, míralo, lo que está perjudicando. O es que uno decía, creo que me he equivocado de periódico, tal, ¿ves? Nos está perjudicando. Es la impresión que él entendía. Digo, creo que esto era como para preparar la justificación para el patadón. Hombre, echar un director no es cualquier cosa, ¿eh? Y creo que, como digo, que lo hacen de una forma que dicen, vamos a hacerlo que sea incontestable, de alguna manera. Entonces, pues... Ahí puede decir que, entonces, ¿por quién le manda a él? Si sabe que está en un periódico cuyos lectores se sienten identificados con el PSOE, hacer un artículo criticando al actual líder del PSOE y recomendándole que haga un pacto de Estado con el PP, que es el gran enemigo, que es lo que decía el artículo que causó su que tiene ya 64 años y si no lo hacía hace 20 no va a dejar de hacerlo ahora el decir lo que le dé la gana, básicamente. Y él también pensó que dice, hago un artículo mensual, me leerá quien me lea, pero a quien me lea le interesará, así que no voy a cambiar mi forma de pensar y de hablar y de decir. Y eso hizo. Seguramente don Pedro Sánchez se acordó, digo, mira, ¿quiénes eran insensatos sin escrúpulos? Que es la frase que le dedico.